Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Este es un programa especial del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento cada vez que vamos lanzando una nueva difusión. Y este programa especial se titula ¿Cómo Satanás imitará falsamente a Dios en el tiempo del fin? Los dos misterios en conflicto. Yo no sé si ustedes sabían que entre el bien y el mal existe un conflicto desde el principio de los tiempos. Entre Dios y el adversario, que es Satanás, el cual en un principio fue Lucifer, existe una confrontación y en donde nosotros estamos en el medio. Satanás, desde su rebelión en el Edén, ha pretendido inútilmente ser como Dios. Ese fue el motivo de su caída. Pero en ese afán ambicioso y desmedido, ha acudido a todo tipo de artimañas para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El apóstol Pablo nos habló de dos misterios. Uno es el misterio de Dios y otro es el misterio de Satanás. Vamos a ver inicialmente en qué consiste el primer misterio del que nos habla el apóstol Pablo. Y lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo todo el capítulo. Yo les digo hasta dónde nos vamos a detener para que podamos entender muy bien el contexto. ¿Listo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Bueno, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, habla del rapto o del arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mucha atención. Esto ya nos está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que es un episodio paralelo entre su manifestación en el cielo, es decir, en las nubes, cuando Él venga por la iglesia, y su segunda venida. Pero existe un tiempo entre la primera venida y la segunda venida, o podríamos decirlo de la siguiente manera: entre la manifestación en el aire y su segunda venida, en donde el Señor Jesús pone los pies en la tierra. Pero miren lo que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes sucedan estos acontecimientos. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya en este punto vamos entrando a detallar en qué consiste el misterio de Satanás, que es el misterio de la iniquidad. Cuando nos está hablando de que el Señor Jesucristo no vendrá sin que primero suceda la apostasía y que luego venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mucha atención con esto. Síganme con mucho cuidado. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Y qué hace? Tanto que se sienta en el templo de... Mucha atención con estas frases. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oh, yo quiero que ustedes presten mucha atención a esto. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo acá? Que este hombre de pecado e hijo de perdición se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios, es decir, es una falsa imitación del verdadero Dios. Yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado con esto. Seguimos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Y mucha atención porque aquí viene el tema que nos compete. Porque ya está en acción ¿el qué? El misterio de la iniquidad. Es del tema de lo que estamos hablando. Este es el misterio de Satanás. El misterio de la iniquidad. ¿Y en qué consiste este misterio? Acá nos los dice el apóstol Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿cuál inicuo? Del que hablamos versículos anteriores. El que se manifiesta como si fuera Dios, el que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace pasar por Dios. Y ahora vemos que es ese mismo inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mucha atención porque aún no hemos terminado. Miren lo que viene. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño. Recuerden la introducción a este tema. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí se están dando cuenta? Pero tú me preguntarás, hermano Jorge, ¿en qué consiste entonces el misterio de Dios? Vamos a esto. Como vemos, en el fin de los tiempos Satanás acudirá a su último intento por engañar a los seres humanos, utilizando su última arma escondida, la cual Pablo llama el misterio de la iniquidad. Es un último esfuerzo, aunque también será sin frutos. Satanás se hará pasar por Dios para poder hacer caer en la trampa a todos los que rechazaron la verdad, pero se complacieron en la mentira. Tengamos en cuenta esto. Lucifer jamás podrá asemejarse a nuestro Creador. Eso es lo que él siempre ha querido. Pero como no puede, entonces acude a las falsas copias baratas, insignificantes, que no le han servido para nada. Y la del anticristo tampoco le servirá. Sin embargo, logrará engañar a muchos. Pero ¿en qué consiste el misterio de Dios? Que está en contraposición al misterio de la iniquidad, que es el misterio de Satanás. El misterio de Dios lo relata Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la ¿qué? De la piedad. Este es el misterio de Dios, también llamado el misterio de la misericordia o el misterio de la gracia, pero mucha atención. Así como Dios tiene un misterio que es el misterio de la piedad. ¿Y en qué consiste? Consiste en que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. En ese sentido, así como Dios tiene un misterio que consiste en que Él se manifestó en carne, ¿en quién? En Jesucristo. También Satanás pretenderá hacer lo mismo, pero será una copia falsa. ¿Y lo hará con quién? Con el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este inicuo del que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, pero que viene con el poder ¿de quién? De Satanás. Por eso es que ese es el misterio que está opuesto a el misterio de Dios, que es el misterio de la piedad. Es decir, el misterio de la piedad y el misterio de la misericordia están ambos luchando. Pero sabemos que será vencedor el misterio de nuestro Dios. Amén.